El libro de Daniel es uno de los libros de la Biblia y se encuentra en el Antiguo Testamento. Es parte de los llamados libros proféticos, pero en la tradición judía se clasifica entre los escritos, Ketubim, en el Tanaj. Aquí tienes un resumen sobre el contenido y características del libro de Daniel. Contexto histórico y autoría. Autoría, tradicionalmente se atribuye a Daniel, un joven judío llevado al exilio en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II, alrededor del siglo VI a.C. Sin embargo, los estudios modernos sugieren que pudo haberse compilado o completado en el siglo II a.C. durante la época del Imperio Seleucida. Idioma, el libro está escrito en dos idiomas principales, hebreo, capítulos 1, 2, 4a y 8, 1, 12, 13, y arameo, 2, 4b, 7, 28. Lo que refleja el entorno multicultural de su composición. Propósito, brindar esperanza y aliento a los judíos perseguidos, mostrando cómo Dios está en control de la historia. Estructura del libro. El libro se divide en dos partes principales. Narrativa histórica, capítulos 1, 6. Estos capítulos relatan historias sobre Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, en la corte de Babilonia. Algunos episodios destacados incluyen: Capítulo 1. Daniel y sus amigos rehúsan comer alimentos impuros y son bendecidos por su fidelidad a Dios. Capítulo 2. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua de diversos metales que representa los imperios sucesivos. Capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego son arrojados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua, pero son salvados milagrosamente. Capítulo 4. Nabucodonosor tiene un sueño sobre un árbol, que Daniel interpreta como un anuncio de su humillación por el orgullo. Capítulo 5. El banquete de Belsasar y la escritura misteriosa en la pared, Mene, Tekel, Uparsin. Capítulo 6. Daniel es arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, pero es protegido milagrosamente. Visiones y profecías apocalípticas, capítulos 7, 12. Estos capítulos contienen visiones que representan la soberanía de Dios sobre la historia y el destino final del mundo. Algunas visiones incluyen: Capítulo 7. Los 4 animales que representan imperios terrenales y el establecimiento del reino eterno de Dios. Capítulo 8. La visión del carnero y el macho cabrío, que alude a los reinos de Media, Persia y Grecia. Capítulo 9. La oración de Daniel por su pueblo y la profecía de las 70 semanas. Capítulos octubre de 12. Una visión detallada de las luchas entre los reinos humanos y el triunfo final de Dios. Temas principales. Soberanía de Dios. Dios tiene el control absoluto sobre los reinos humanos. Fidelidad en la adversidad. Daniel y sus amigos son ejemplos de fe inquebrantable. Esperanza apocalíptica. A pesar de la opresión, el reino de Dios prevalecerá. Juicio divino. Los reyes y reinos serán juzgados por sus acciones. Relevancia e interpretación. El libro de Daniel tiene un gran impacto en la teología judía y cristiana. En el cristianismo, es considerado un texto clave para la escatología, estudio de los últimos tiempos. Pasajes como Daniel 7, 13-14 se interpretan como profecías del Mesías, y el libro influye en el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Contexto cultural y político. El exilio en Babilonia. El libro se desarrolla durante el exilio babilónico, 587 a 538 AC. Un periodo en el que los judíos fueron deportados a Babilonia tras la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Este contexto influyó profundamente en el tono del libro, que enfatiza la fidelidad a Dios en un entorno hostil. Interacción con culturas paganizantes. Daniel y sus amigos viven en una corte real extranjera, rodeados de idolatría y costumbres que desafían su fe. Esto subraya la tensión entre la identidad judía y la asimilación cultural. Aspectos literarios. Simbolismo rico. Las visiones y sueños están cargados de símbolos, como animales, cuernos y números, que representan eventos históricos o verdades espirituales.
Ejemplo, los 4 animales de Daniel 7 se interpretan como 4 imperios sucesivos, y el anciano de días simboliza a Dios como el juez soberano. Números y cifras. El libro utiliza números de forma simbólica, como las 70 semanas en Daniel 9, que han sido interpretadas de diversas maneras para aludir a eventos históricos, proféticos o escatológicos. Género literario. Es un libro híbrido, combina narrativa histórica, capítulos 1 a 6, con literatura apocalíptica, capítulos 7 a 12. La sección apocalíptica es un ejemplo temprano de este género, que más tarde influirá en otros textos como el Apocalipsis. Interpretaciones proféticas. Aplicaciones históricas. Muchas profecías se relacionan con eventos específicos, como la caída del Imperio Babilónico, el ascenso de los medos y persas, y el dominio de Alejandro Magno y los diádocos. La persecución bajo el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, siglo II a.C., es vista como un cumplimiento importante de algunas visiones, especialmente en Daniel 8 y 11. Visión escatológica. En el judaísmo y cristianismo, las visiones del libro también se entienden como alusiones a la instauración final del reino de Dios. El Hijo del Hombre en Daniel 7, 13-14 se ha interpretado mesiánicamente, especialmente en el cristianismo, donde se ve como una referencia directa a Jesucristo. Influencia en el judaísmo y el cristianismo. Judaísmo. Daniel se considera un modelo de fidelidad para los judíos en contextos de persecución, especialmente durante la revuelta macabea, 167 a 160 AC. El libro es parte de la base para la literatura apocalíptica posterior en el judaísmo, como los libros de Enoc. Cristianismo. Los cristianos ven a Daniel como un precursor de las enseñanzas apocalípticas del Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre se cita directamente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7, para describir el regreso de Cristo. Detalles únicos. El uso del arameo. Es uno de los pocos libros bíblicos que contiene secciones en arameo, el idioma común de la diplomacia y el comercio en la región durante el período persa. Daniel como figura ejemplar. A diferencia de otros profetas, Daniel no es llamado a proclamar mensajes directamente al pueblo, sino que su testimonio y sabiduría se reflejan en su vida y servicio en un contexto extranjero. Diferencias canónicas. En las Biblias católica y ortodoxa, el libro de Daniel incluye partes adicionales, deuterocanónicas, que no están en la Biblia hebrea ni en las Biblias protestantes, como la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, Daniel 3, 24-90. La historia de Susana, Daniel 13. La historia de Bel y el dragón, Daniel 14.